Muy bien, pues no sé dónde se encuentran todos ustedes, pero esto es Antorchas en la Niebla, una sección que emitimos semanalmente en Radio Tudela y Sonora FM y que la audiencia nos puede seguir a través de los canales de YouTube o de Twitch. Ahí lo tienen. ¿En qué consiste? Pues es un programa en el que les aportamos herramientas para llevar mejor el día a día. Y sería imposible si no contáramos con Beatriz Vilas. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Paul. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Y también contamos con esta pareja extraordinaria, Javier Tejerina. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Y nos acompaña también Nati Alcalde. Hola, muy buenas. Todos ellos formamos este espacio en el que ustedes van a aprender algo más. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que es incómodo cuando se habla de la muerte y dice, oh, la muerte, ¿eh? Bueno, pues seguramente van a sacar alguna que otra lección, algo tan natural porque es lo que seguro que tenemos todos. Vamos a escuchar el vídeo que ha preparado Javier Tejerina y reflexionamos después. Venga, pues vamos para allí. El término Ikigai se compone de dos palabras japonesas. Iki, que se refiere a la vida, y Kai, que aproximadamente significa la realización de lo que uno espera y desea. Es la razón para levantarse por la mañana y empezar a vivir un nuevo día. Podría ser simplemente una palabra más, pero un descubrimiento revalorizó la expresión. Existen en el mundo las llamadas zonas azules. Son los lugares en el mundo donde las personas son más longevas. En la isla japonesa de Okinawa hay más personas mayores de 100 años por 100.000 habitantes que en cualquier otra región del planeta. Y precisamente es aquí donde se practica el Ikigai. Los investigadores señalan al Ikigai como el modo de vida que nos hace más longevos. Sus valores son comunes a otras filosofías, con la diferencia de que en este caso lo llevan realmente a cabo y no se queda en un concepto teórico impreso en un papel. Cooperación, amor a los demás, tener una misión en la vida, expresar y compartir emociones, ayuda mutua. Desarrollaremos cada uno de estos puntos en otros capítulos. Ikigai, un resorte para salir de la depresión y el abatimiento. Busca tu Ikigai. Decía al inicio que íbamos a hablar de la muerte, pero claro, dentro del contexto del Ikigai, que llevamos hablándolo unos cuantos programas. Y es que vamos por ahí, porque es otro de los apartados que nos habíamos dejado, ¿verdad, Javier? Y que se había quedado en el tintero. Cuando se habla de esta temática siempre es incómoda, pero también es una realidad, ¿no? En efecto, una de las importantes es esta por la cual hay que pasar todos, como bien has dicho tú antes. Y aquí, bueno, acercarse al concepto de la muerte, pues diríamos tiene como dos variantes, ¿no? Que Natividad lo igual lo desarrolla mejor que yo. Una es el hecho del temor al dolor, o sea, al dolor físico, al sufrimiento, que implica, o por lo menos nos viene siempre la idea de que el tránsito va implícito los temas relacionados con el dolor. Esa es una idea. Y la otra es un poco la idea de que el yo desaparece y que qué pasa después, ¿no? Entonces entramos en la parte más filosófica o espiritual del tema. Las dos variantes son las que nos pueden desmenuzar un poco más el problema y, diríamos, atacarlo mejor, en definitiva. Beatriz, ¿te vienen muchas personas con esos temores, con esos miedos a la muerte? ¿Cómo les orientas? ¿Qué herramientas les aportas? Pues fíjate, muchas personas no quieren ni hablar, ni oír hablar de la palabra. O sea, llegan al despacho y cuando, igual gente que se puede confrontar, hace poco me pasó con una chica que estaba pasando un cáncer y me llamó por un tema de empresa porque es autónoma y tiene un negocio, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, yo que sepas que me acaban de quitar un pecho, estoy ahora con quimio y tal, pero yo de esto no quiero hablar, ¿eh? No quiero hablar. Para que veas, esto es como muy recurrente, o sea, muchas personas que acuden diciendo, tapando un poquito ese tema y con muchos miedos, porque ahí emplearíamos la palabra miedo, de confrontarse
ya no como bien decía Javier con el dolor, sino con el concepto de la muerte. Y cuando pronuncias incluso la palabra muerte, no quieren confrontarse con ello, ¿no? O sea, es algo que nos pasa de forma recurrente, ¿no? Es muy pocas las personas que realmente están preparadas para ese momento y generalmente ya es gente que está muy avanzada a nivel espiritual y a nivel de crecimiento personal. Aún así, creo que es uno de estos temas que hay que estar para saber lo que es. Creo que hasta que una persona no se ha visto en ese momento, es muy difícil poder hablar. Creo que es uno de estos temas que en teoría son muy bonitos, pero luego cuando nos confrontamos al tema, bueno, esto es lo que decían de Carlos Marx, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? No creía en Dios hasta que le llegó en el lecho de muerte el momento de morir. Entonces, claro, como todos los temas, Paul, lo primero es confrontarse a él, hablar de él, ¿no? Entonces, si no hablamos de él y no queremos ni pronunciar el nombre, es complejo. Entonces, claro, es lo primero que nosotros hacemos con nuestros clientes, hablar del tema, atreverse a pronunciarlo y hablar del tema. Pero insisto que creo que es un tema muy complejo y que hay que verse en cada momento, porque incluso los que pensamos que estamos preparados, cuando nos llega el momento, a veces no sabemos cómo vamos a actuar, pensando que estamos súper preparados y que lo sabemos todo y qué tal, te ves ahí, te ves en ese momento y ostras, ¿no? Y luego, como bien decía Javier, son dos temas. Uno es el tema del dolor y otra cosa es el tema de la muerte. Creo que son dos conceptos distintos que van los dos en el mismo bote, ¿no? Porque hay que trabajar los dos. Y además, Nati Alcalde nos decía Javier, ¿no? Que quería que podías profundizar sobre estos asuntos, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa así, con referencia a lo que es la muerte y el dolor. Es cierto que la gente suele decir que tiene miedo a la muerte y en realidad lo que tiene miedo es al dolor físico que va a aparecer. Porque si tú le dices o le preguntas ¿cómo te gustaría morirte? Normalmente suelen decirte, preferiría estar durmiendo y sin enterarme ya pasar al otro lado. ¿No? Entonces, ¿a qué tienes miedo? ¿A la muerte o al dolor? Entonces es al dolor físico principalmente. Y muchas personas que sí se sienten preparadas para enfrentarse a la muerte y demás, te dicen lo mismo. Dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte ni nada porque como sé que es algo trascendente, simplemente es cambiar un estado y demás. Digo, sí, sí, perfecto. Pero ahora te dicen a ti que tienes cáncer y que no sabes si vas a poder salvarte y que te hace metástasis y demás. ¿Y qué crees que puede pasar? Pues la mayor parte de las veces, primero empiezas con el miedo a la muerte, porque voy a desaparecer, ¿qué va a pasar con mi familia? No voy a poder hacer esto, no voy a poder ver crecer a mis hijos. Y luego viene la otra, tengas o no tengas familia, ¿y cuánto voy a sufrir? ¿Me van a tener drogado todo el día? ¿Esto qué va a ser? O sea, es tremendo. Parece que estás preparado, pero luego no estás, porque los miedos que de siempre has tenido empiezan a resurgir. Digamos que muchas personas que se creen preparadas lo que han aprendido es a no pensar en la muerte como algo tétrico y han aprendido muy bien a decir yo no tengo miedo a la muerte, pero el que lo digan no significa que no lo tengan. Y esto lo relacionamos con el Ikigai. Recordamos que estamos en ese concepto en el que pues, hay una zona de Japón, una población que es en la que más viven, más felices por determinados estudios. Y esto se relaciona con la muerte, Javier. Efectivamente, se relaciona porque, como bien estáis comentando, es un tema trascendente y hay que abordarlo. Entonces, una cosa que ayuda bastante, sin lugar a dudas, es hoy en la actualidad sobre todo los estudios de los temas trascendentes, las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, que cada vez se va confirmando más, diríamos a niveles más populares, no solamente para las personas ya religiosas, que el momento de la muerte es un tránsito, se pasa a otra cosa distinta, diferente, que en las experiencias estas que comentamos se ven que son muy estándar, son muy iguales, con lo cual confirma que siempre ocurre lo mismo o muy parecido. Entonces, ese cambio de tránsito, claro, es un cambio de tiempo, etcétera, y las experiencias que eso supone son totalmente distintas. De hecho, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que luego han seguido viviendo, la parte más importante de todo no es lo que se ve, sino es la experiencia directa que han tenido. Y esa experiencia directa que tiene algo que hemos hecho en otro programa de no saber poner nombres a las emociones que tienes, les cambia la vida.
les cambia la vida porque de repente ves que ahí va, pues no es tan dramático ahí y tal. O sea, hay una experiencia que no se puede contar, lo que llamamos en un programa anterior el mundo inefable. O sea, no le puedes poner nombre porque tu experiencia rebosa. Es como a veces en temas de poesía o amorosas, etcétera, tú intentas explicar con palabras algo, pero lo que tú sientes no va a ser exactamente igual lo que llega a tu oyente, a tu lector, porque es imposible. Bueno, pues esto no cabe duda que ayuda. Y el Ikigai, que no deja de ser un tema japonés oriental, y el oriental siempre ha cuidado mucho los temas de la muerte y el tránsito y la espiritualidad, pues lo tienen muy elaborado. Entonces, bueno, lo trabajan, digamos, en vez de hacer lo que hacía la clienta Beatriz, que es ocultarlo, en este caso sacarlo y hablarlo. Eso es, en definitiva. Fíjense, de ocultarlo a hablarlo va un cambio radical. Y como estamos llegando ya al final del programa, Beatriz, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia, las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, pues mira, Paul, para resumirlo, nosotros siempre decimos, lo decimos en nuestro despacho, que cuando las cosas se meten debajo de la alfombra no significa que hayan desaparecido. Creo que con esta metáfora todo el mundo lo puede entender. Que lo metas y lo escondas no significa que no vaya a ocurrir, que no vaya a estar ahí. Por tanto, que hay que hablar. Son temas, igual que todo en esta vida, que hablando y a través de la comunicación podemos hacer que cuando llegue el momento vaya mejor. Por tanto, aquellas personas que bien estén pasando una enfermedad grave o estén pasando por este proceso, que lo hablen con las personas que puedan entenderle, que posiblemente será un especialista o alguien que pueda entenderle, y que lo hablen, porque eso les va a ayudar a pasar mejor el tránsito. No significa que no vayan a sufrir, no significa que no vaya a haber dolor, simplemente significa que van a pasarlo mejor, que es lo que hace el Ikigai. Gracias al Y Ikigai lo vamos a pasar mejor. muchas gracias, Beatriz. Se me ha olvidado también que habíais comentado a micrófono cerrado que, claro, no es lo mismo afrontar este tema a los 20, a los 40 que a los 80 años, que también el concepto de la vida cambia bastante. Nati, por finalizar. Sí. Pues por finalizar, yo creo que a pesar de todo, hoy se habla de la muerte más que antiguamente, porque no estaba, sobre todo cuando tienes una enfermedad determinada, porque antes tener ciertas enfermedades, solamente con nombrarlas parecía que ya te habían metido en el hoyo. Ahora, gracias a Dios, eso no es así y de hecho hay muchas personas que se ocupan de transmitir lo que están sintiendo, lo que están viviendo cuando tienen cercana la muerte. Y es cierto, no es lo mismo con 30 años o 40 que tengas la muerte cercana, en la cual todo lo que te preocupa sobre todo es no haber podido llegar a donde a ti te gustaría llegar, etcétera, etcétera. Y quiero decir con esto que hay una influencer que fue muy importante, que, vamos, le detectaron una enfermedad incurable y que ha estado enviando sus podcasts y demás hasta que ha muerto, pasando su enfermedad. Y ella misma escribió un libro, que ahora no me acuerdo el título, en el cual creo que fue algo así como nadie nos prometió que íbamos a vivir eternamente. Ajá. La mujer esta, una chiquilla, porque tenía, no sé si más, con 20 años, afrontó la muerte como una esperanza de vida y como una esperanza de enfrentarse a estos retos, ¿no?, de una forma positiva, porque es cierto, no sabemos cuándo vamos a morir y el que tiene 80 años parece que está más cercano y por lo tanto lo trabaja más teóricamente, y el que tiene 30, como lo ve lejos, dice, va, pues todavía no me llega, y cuando llega dice, esto no es justo. A ver, no es justo para nadie que te mueras en el momento que tú no te quieres morir. Claro. Una chica que yo conocía que decía, hacedme lo que queráis, que yo no me quiero ir todavía. Pero si te das cuenta que tú naces y que tu final va a ser el de la muerte, es que lo que tienes que hacer es vivir al máximo ese tiempo que te queda. Tratar de disfrutar, porque eso te sirve, sobre todo cuando tienes ya una edad determinada, para vivirlo de otra manera, el enfrentarte a la muerte, que es enfrentarte a disfrutar. Y digo enfrentarte a disfrutar, porque la gente se olvida muchas veces de disfrutar, pues de un amanecer, de unas estrellas que brillan por la noche con toda intensidad y que antes no te parabas porque ya tendrías tiempo de verlo. Ahora ves que no vas a tener ese tiempo y empiezas a disfrutar de las cosas que te suceden alrededor mucho mejor. Y se trata de lograr eso, aprovechar todo momento de todo lo que tenéis alrededor y tratar de disfrutar cada día de algo. No tiene por qué ser mucho, pero algo, que tú te lleves un recuerdo bonito de algo que has disfrutado cada día. Y cuando te marches de casa, despídete con cariño y nunca te vayas enfadada. No sea que cuando vengas
no puedes ya despedirte. ¿Vale? La voz de Nati Alcalde en esta sección. Javier Tejerina, ¿ha dicho algo, Nati, que yo creo que podemos enlazar la semana que viene, que es el aquí, el Exactamente. ahora, el aquí y el ahora? Exactamente. Si te Ha parece bien. empezado, de hecho, a comentar el aquí y Sí, ahora, es verdad. y yo creo que es tan importante que lo trataremos en el siguiente programa. Pues hasta la semana que viene, muchas gracias allá donde estén, gracias, compartan este vídeo, difúndanlo y estaremos encantados de recibir sus preguntas o comentarios. Adiós. Vale, Adiós. Adiós. hasta luego.